Saludos familia en Cristo, que Dios me los bendiga. Les saluda su amigo y hermano Eric. Bendiciones, bienvenidos a otro video lectura más. Estamos continuando nuestra serie en la epístola a los Romanos y hoy nos corresponde en el capítulo 9 iniciar sobre un tema muy importante, hablando sobre la elección soberana de Dios. Y mi intención no es alargarme mucho, pero bueno, vamos a ir a la palabra en unos momentos. Les invito, abren sus Biblias, estamos en Romanos capítulo 9, empezando en el verso 1, queremos concluir con el versículo 12. Pero antes, algunos piensan al escuchar sobre la elección soberana de Dios, se perturban a veces porque por alguna razón se imaginan a Dios impidiendo a los pecadores no elegidos que se conviertan y se salvan. Imagínense, creen que Dios está impidiendo a ciertos individuos a que no se conviertan, a que no sean salvos, pero esto en realidad es un concepto muy erróneo, está lejos de la realidad. Dios no se alegra para nada en la condenación de los pecadores. Nosotros lo podemos ver en Ezequiel 18:32. Él no quiere la muerte de los impíos. Y lo que sí aprendemos en las Escrituras es que Dios se regocija, se alegra, se deleita en la salvación de los perdidos. Podemos ver esto en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y entonces, al nosotros saber y sabiendo Dios de antemano que ningún pecador querrá venir a reconciliarse con Dios, Dios ha decidido por su soberana voluntad vencer la obstinación de los muchos pecadores para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, que alguien crea que Dios detiene a personas o no permita que personas no sean elegidos, que no se convierten, la Biblia no enseña eso. Pero lo que Dios sí sabía de antemano es que los pecadores no iban a querer venir a Cristo, no iban a querer reconciliarse con el Señor, porque recuerda, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y alguien muerto no responde a nada, al menos que Dios haga una obra sobrenatural. Y es ahí donde las demás religiones, ¿sabes lo que enseñan? Mira, tú sube a la cima, cualquiera que sea el camino, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma, no importa, tu Dios es Alá, bueno, es el mismo Dios mío, pero tú lo llamas Alá. Buda es el mismo Dios mío, tú lo llamas Buda. No, 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 no. Hay un solo Dios verdadero, y todos los demás dioses, todas las demás creencias sirven a falsos dioses, y debemos entender que todas las creencias, todas las religiones, aparte del cristianismo, enseñan que cada quien es responsable a subir a la cima, buscar a Dios por sí mismo, pero las escrituras nos enseñan que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos incapaces. Romanos 3:12. Estábamos incapaces. No teníamos la habilidad de poder. Es más, nadie buscaba a Dios. No había ni una sola persona que buscara a Dios. Y el cristianismo es maravilloso porque en las otras creencias las personas tratan de ir a subir a la cima, tratan de buscar en dirección a Dios, pero en el cristianismo nosotros que estábamos perdidos no estábamos buscando a Dios, ni no nos despertamos un día, tengo ganas de ir a una iglesia, tengo ganas de buscar a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo maravilloso que en el cristianismo viene Dios desde la cima y nos busca a nosotros. Por eso Cristo Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, es un concepto erróneo decir, yo encontré a Cristo. Bueno, es algo cliché, es algo que se escucha con frecuencia, pero la realidad es que Dios no estaba perdido. Cristo no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos, y por lo tanto, Cristo vino y nos encontró a nosotros. Es más, el Padre nos atrajo a Cristo. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué venimos a la fe? No era porque hubo algo bueno en nosotros. No, es porque Dios en su bondad, en su misericordia,
Él nos dio vida juntamente con Cristo, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Dios obró en nuestro corazón, nos regeneró, nos abrió los ojos, nos iluminó. Y al nosotros ahora entender y escuchar el Evangelio, pudimos responder, pudimos ir hacia Cristo. Y por lo tanto dijo Cristo que toda persona que venga a mí, Él no los rechace. Pero para ir a Cristo, tenemos que ser dirigidos hacia Él por el Padre. En esa instancia, nosotros no podemos buscarlo por nosotros mismos, pero Dios viene a nosotros. Dios nos encuentra cuando estábamos nosotros perdidos. Él nos encontró y nos ha rescatado, y eso es lo maravilloso. Así que el pecador no se va a condenar porque no ha sido elegido, sino porque está muerto en sus delitos y pecados y no desea rendirse a Dios. No quiere aceptar lo que Dios ofrece en la persona de Cristo, que es de pura gracia en el Evangelio. Así que el pecador tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios cuando escucha la predicación del Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Aquel que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo, debe responder al llamado de Dios, clamando por misericordia, confiando únicamente en aquel quien, siendo Dios, hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Porque Juan 3:16 nos enseña que Cristo no vino a salvar a todos, hablando de cada individuo, crean o no crean, no, para que todo aquel que en Él crea, solo aquellos que en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces Dios, de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a la humanidad, Dios ofrece la salvación a la humanidad, pero la cosa es que los humanos, las personas, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y al menos que Dios no haga una obra sobrenatural en nosotros, no podemos por nosotros mismos responder. Y por lo tanto es necesario entender la soberanía de Dios y al mismo tiempo entender la responsabilidad que tenemos como seres humanos, porque estas dos cosas no están separadas. Dios es soberano, el ser humano es responsable. Esto no quita nuestra responsabilidad. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para tratar de explicar la lección de Dios no solo es torcer las escrituras, sino es confiar más en nuestra inteligencia que en la sabiduría de Dios. Y eso es algo que no debemos de hacer. Entonces entremos hoy. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Ahora, Pablo ha estado insistiendo que la salvación es para los judíos y los gentiles. Y saben que los judíos, escuchando esto de la boca de Pablo, les daba la impresión de que él estaba siendo un traidor. Ellos no vieron este mensaje con agrado, tenían un prejuicio en contra de los gentiles. Pensaban que solo los judíos, solo ellos tenían la salvación, pero el plan perfecto de Dios, maravilloso de Dios, también nos incluyó a nosotros que no éramos judíos en el plan de redención. Entonces, Pablo expresa profundamente su afecto por los judíos, apelando solemnemente a Cristo, diciendo que su conciencia estaba siendo iluminada, estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo, y daba testimonio, por lo tanto, de su sinceridad. Él no estaba siendo una persona falsa, él no estaba mintiendo, él en verdad amaba a los judíos, amaba a su pueblo.
Es más, estaba dispuesto a tal grado, si fuera posible, si era necesario, que él mismo fuera anatema. Si él siendo anatema y él siendo separado de Cristo por ese medio, am, él perdiera su salvación, pero los judíos pudieran salvarse, él optaría por esa opción. De profunda era su devoción, así de profundo era su amor por su pueblo judío. Y esto es solo un amor que solo el poder de Dios puede, por medio del Evangelio en nuestras vidas, ser mostrada en nosotros. Solo por el poder de Dios en nosotros. Entonces mira lo que dice el versículo 4. Que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Así dice el versículo 5. Los israelitas son el pueblo de Dios que están ubicados dentro del pacto de Dios y llamados a la salvación de Dios. La elección soberana de toda una nación para recibir su llamamiento, para recibir su pacto y sus bendiciones especiales, a fin de que les sirviera como su testigo a las demás naciones. ¿Por qué escogió Dios a Israel? No porque era fuerte. Es más, dijo, ustedes eran la más pequeña de todas las naciones, pero por mi amor, por mi voluntad, por mi amor, por mi bondad, yo los escogí para ser un pueblo especial, una nación santa, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ellos habían profesado hace mucho tiempo ser adoradores de Jehová. Es más, la ley, el pacto nacional eran suyos. La adoración del templo era un tipo de la salvación por el Mesías y el medio de comunión con Dios. Todas las promesas referidas a Cristo y su salvación les fueron dadas. Pero quiero que veamos el versículo 6 para entender esto un poquito mejor. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no solo los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí lo que Pablo hace es confrontar un problema serio en cuanto a la teología. Un serio problema teológico. Dios hizo promesas a Israel como su pueblo escogido. Eso está claro, de eso no hay dudas. Pero surge una pregunta. ¿Cómo puede esto cuadrar con el rechazamiento actual de Israel y y con que los gentiles hayan sido incluidos en la bendición? Y por eso es la pregunta, o más bien la respuesta de Pablo en el 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que la promesa de Dios fue quebrantada, para nada. Pablo aclara que esto no indica ningún quebrantamiento de la promesa de parte de Dios. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, Dios no se echa para atrás. No, lo que Dios dice, lo que promete, Él lo hace. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y lo que hace Pablo es que se dirige a mostrar que Dios siempre tuvo un proceso de elección soberana basado en el carácter de Dios, no basado en los méritos del pueblo, no basado en la respuesta de la nación. Dios en su carácter. Por eso él le decía a Moisés, yo soy quien soy, yo soy el gran yo soy. Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces el pacto, la promesa de Dios se basaba principalmente en el carácter de Dios, en su perfección, en su justicia, en su amor, en su misericordia, en su justicia.
y no sobre cosas en base a Israel. Entonces, los pactos que Dios hacía con él y el pueblo de Israel eran unilateral. Eran en cuanto de Dios para ellos. No era un pacto donde Dios decía, este es el trato, y yo voy a hacer esta parte y ustedes me van a ayudar con... No, Dios daba la promesa, Dios daba la bendición, Dios hacía el pacto. Y Dios en su misericordia y en su gracia obraba en las vidas de las personas como Abraham, como Noé, que él hizo pacto con él, con David. Y a través, por ejemplo, si miras la descendencia de David, cómo se levantó Salomón, después de Salomón su hijo Roboam, y después de ahí cómo se divide el reino, y se levantaron muchos reyes malos, pero Dios siguió fiel a su pacto, a su promesa, teniendo en mente que levantaría a Cristo, enviaría a Cristo, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, Dios soberano, príncipe de paz, gran consolador. Entonces el hecho de que una persona haya nacido en la nación de Israel no significa que sea heredero de las promesas. Asimismo lo dice la Escritura, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Dios tiene dentro de la nación de Israel un remanente de creyentes genuinos. El Señor Jesús hizo este mismo y interesante distinción al hablar con los judíos que tenían incredulidad, que no creyeron en Jesús en Juan 8. Desde el versículo 33 en adelante, ellos le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos descendientes de Abraham. Así le respondieron a Jesús. Y Jesús admitió diciendo, sé que sois descendientes de Abraham. Descienden ustedes literalmente, físicamente de Abraham. Pero cuando dijeron, nuestro padre es Abraham, el Señor les responde de la siguiente manera, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Una cosa que digan, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero cuando dijeron, somos hijos de Abraham, hizo Jesús la distinción, decía, mira, descendientes sí lo son, pero hijos no lo son porque ustedes no hacen las obras. En otras palabras, ustedes no creen como Abraham creyó. Abraham creyó y se le fue contada por justicia. En otras palabras, ellos descendían de Abraham. No había duda en eso. Pero no tenían la fe de Abraham. Y por lo tanto no eran sus hijos espirituales. El punto que Pablo es que no todos los descendientes de Abraham pertenecen al pueblo físico de Dios. No todos los que son hijos verdaderos de Abraham a través de Isaac, a través de la descendencia, no todos son el verdadero pueblo espiritual de Dios. El verdadero pueblo espiritual de Dios disfruta las promesas hechas a los hijos espirituales de Abraham. En ti, Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones. Y nosotros el día de hoy reconocemos que lo que Dios hizo es remover la barrera que había entre los judíos y los gentiles, y de dos pueblos hizo ahora un solo pueblo. Porque a veces escuchamos de personas que quieren judaizarse, quieren ser muy judíos. Y la Biblia no nos enseña a ser judíos, no nos enseña a desear a judaizarnos, nos enseña a ser como Cristo, a seguir las enseñanzas de Cristo. Y claro, no descarto que hay judíos israelíes que en verdad conocen bien la palabra de Dios y son judíos mesiánicos, judíos creyentes en Cristo, que en los cuales uno puede en verdad ser edificado y puede aprender mucho. Pero lo maravilloso es que el maestro principal que nosotros tenemos no va a ser un rabí, no va a ser un judío, sino más bien el Espíritu Santo,
que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Eso es importante entender. Hay personas que tienen el privilegio, tienen amistades con personas que son judíos. No personas nacidas en otros pueblos que siguen a judíos y ahora quieren ser judíos. No, personas que han nacido verdaderamente son judíos, pero han creído en Cristo. Han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y personas que tienen el privilegio de tener una amistad, de tener personas conocidas así, pueden ser en cierta manera enriquecidos en cuanto al conocimiento del Señor, pero nada puede reemplazar las Escrituras, nada va a reemplazar la oración que nosotros tenemos que tener con Dios continuamente, nada va a reemplazar el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, que mora en nosotros. Mira lo que dice el versículo 9, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Dios se apareció a Abraham prometiéndole que volvería en un tiempo señalado y que Sara iba a tener un hijo y que aquel hijo naturalmente fue Isaac. Sí, en un momento de desesperación, Sara le da a Agar y nace Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Dios le prometió a Abraham y le dijo, en tiempo señalado, Sara dará a luz un hijo. Y ya era fuera del tiempo en que pudieran tener hijos, pero Dios sobrenaturalmente permitió que naciera Isaac y fue él el hijo de la promesa y producto de un nacimiento sobrenatural. Se pronunció un decreto cuando los niños aún no habían nacido. Cuando ahora hablamos sobre Jacob y Esaú, antes que estos dos niños, hijos de Isaac y Rebeca, antes que estos dos niños nacieran, Dios pronunció un decreto. Este decreto, por tanto, no podía tener nada que ver con obras de mérito de ninguno de los niños, porque dice que y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se trataba eternamente de una decisión de Dios basada en su propia voluntad, no en lo que él vio de antemano que iba a ser Jacob, no lo que él vio de antemano lo que iba a ser Esaú, sino basado no en el carácter o en los logros de ellos, sino en su propia voluntad, en su elección. El propósito de Dios conforme a la elección se refiere a su decisión de dar sus favores según su soberana voluntad y no en base a obras, no en base a méritos. Este versículo refuta la idea de que la elección de Jacob por parte de Dios se basó en el hecho de que su conocimiento anticipado de lo que Jacob iba a hacer en el futuro. Y esto no es así. Antes de que nacieran los bebés, antes de que hicieran algo bueno o malo, y no en base a méritos, no en base a las obras, sino en base por aquel que los llamó. Esto fue lo que Jacob Arminio trató de combatir durante la reforma. Plantó que las personas que son salvas ha sido porque Dios de antemano vio que iban a creer y por lo tanto es por eso que los eligió. Y esto es algo en la cual no encontramos en las escrituras. Aquí mismo dice, antes que hicieran algo bueno o malo, no conforme a sus obras, sino conforme a la elección de Dios para que permaneciera, porque Él es quien llama.
Dios llama, Dios escoge, Dios predestina, Dios justifica, Dios santifica, Dios glorifica por su propia voluntad y no en base a méritos, no en base a lo que Él vio de antemano. Y por eso creo que es tan importante como iglesia, como creyentes, hagamos la tarea de investigar la historia del cristianismo, investigar lo que ocurrió en la Reforma, investigar lo que tradicionalmente se ha enseñado desde la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, las personas que fueron discípulos de los apóstoles, cómo fueron enseñados, cómo se mantuvieron en la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo. Y es de esta manera que puedes detectar las herejías que estaban presentes en esos tiempos, que ahora están bajo nuevos nombres, para poder entender que lo que la palabra de Dios dice permanece, no importa cuánto se levante con llamado de apostolitis y que de ungidos y que de profetas. El verdadero profeta habla la palabra de Dios y no sus propios sueños, no sus propias emociones, habla y dice conforme a lo que Dios establece. Esto es algo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, que Dios, por medio de las Escrituras, nos muestra que su elección no ha sido por obras, no es por méritos. La salvación no es por obras. A veces nosotros queremos creer, como seres humanos, queremos participar. Yo quiero asegurar que yo quiero ayudarle al Señor. Mira, lo único que nos corresponde es caminar en obediencia a Dios. ¿Y cómo logramos esto? Solo se puede lograr al nacer de nuevo, que Dios pone en nosotros un nuevo naturaleza. Dios en nosotros nos llena de su poder y solo así logramos permanecer. Somos salvados por gracia, permaneceremos por la gracia de Dios en base a los méritos de Cristo, no los míos, no mis méritos. La razón que yo hago buenas obras no es para que yo me salve o para que mantenga mi salvación. La razón por la cual yo hago buenas obras es porque he sido salvado, y al ser salvado soy amado para buenas obras, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando yo, que no soy perfecto aún, cuando yo falle, cuando yo peque en contra de Dios, su Santo Espíritu me redarguye y yo me arrepienta, me guíe al arrepentimiento, porque Dios en su gran bondad y misericordia no solo salva, Él es quien nos mantiene en su salvación. Y si nos salimos del camino y si nos alejamos de la iglesia, en Primera de Juan nos dice ahí en el capítulo 4 que aquellos que salen es que nunca fueron parte de nosotros. Salieron porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Entonces, es aquí que debemos emplear mucha investigación a lo que se nos enseña, en lo que hemos creído. No basta ser loros repitiendo lo que otros digan, sino de aceptar lo que Dios nos dice, aunque no me guste. Yo debo de aceptar la palabra de Dios, que es mi autoridad suprema. Es que no me gusta eso, no importa. Es la palabra de Dios y me sujeto a la autoridad suprema. No es la iglesia, no es la tradición, no es la denominación la que dirige las verdades. Las verdades están dirigidas por las Escrituras y tenemos que ser como los bereanos de Hechos 19, que cuando Pablo les estaba predicando, no dijeron, oh, wow, es Pablo y me voy a comer todo lo que él dice. Aseguraban, escudriñando las Escrituras, que Pablo estuviera predicando de acuerdo a las Escrituras. Y eso es lo que nos falta el día de hoy. Nos falta entender que hay misterios en la Biblia, misterios de Dios que aún no podemos comprender en su totalidad, como por ejemplo la Trinidad. Es algo que no se puede explicar de una manera completa, pero es algo entendible y es algo enseñado en las Escrituras, y lo abrazo. Y creo en un Dios trino, en Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que Jesús es el único camino para la salvación y que la salvación solamente es por gracia, por la fe puesta en Cristo y no por obras, para que nadie se gloríe y trate de agarrar crédito
Llegué al cielo porque yo me esforcé. No, me esforcé por la gracia de Dios. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Yo les exhorto. Juntamente me exhorto a mí mismo a abrazar la fe cristiana e indagar en las Escrituras a través de la oración y por la guianza del Espíritu Santo y no guiado por emociones, no guiado por nuestros gustos, por opiniones que no están explícita o implícitamente afirmadas en la palabra del Señor. Esto no es caminar por vista, por lo que yo sienta, por lo que yo vea. No, esto es caminar por fe, creyéndole a lo que Dios ha dicho. Es nuestra responsabilidad dejar que la Biblia sea su propio intérprete. No debemos querer darle nuestra interpretación. No podemos sacar versos de su contexto. Debemos ver el capítulo entero y no solo el capítulo entero, el libro entero, la epístola entera, hermano. ¿Por qué? Porque debemos entender el contexto, saber quién lo escribió, a quién fue escrito, cuál era la cultura, cuáles eran las costumbres. Son cosas importantes que saber. ¿Cuáles eran los temas hablados? ¿Qué problemas estaban surgiendo o por qué se estaban tratando ciertos temas? Y aunque esto fue escrito hace muchos años, aún tiene vigencia y aún aplica. Hay principios que aplican. Este es un libro espiritual y solo los espirituales, no el que se diga cristiano, no, solo aquel que ha nacido de nuevo es el que lo pueda entender, es el que se deja instruir, se deja guiar, no por los hombres, sino por aquellos que fielmente proclaman la palabra de Dios, que la palabra misma instruye, exhorta, redarguye, corrige. Porque toda la escritura, no parte, no nomás el Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento, toda la escritura es útil para instruir, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo y seamos como los bereanos de Hechos capítulo 19 y indaguemos. Veamos bien lo que se nos enseña por las redes, lo que se nos enseña por la radio, lo que se nos enseña desde los púlpitos. No estoy hablando de ir y buscar cualquier error. Oh, te equivocaste, la lectura no fue correcta, dijiste no era Moisés. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que debemos procurar y desear, y sobre todo los que somos ministros, de hablar, ser fieles a la palabra de Dios, hablar con precisión la palabra de Dios, con precisión, conforme a la intención de Dios, no conforme a la intención que le pongamos nosotros, no, conforme a la intención del Señor. Esto también aplica en lo que vemos por las redes, los videos que se compartan de gritos y esto y no se trata de gritos. Yo sé que hay predicadores con diferentes estilos, apasionados, otros que hablan de una manera tal vez no con mucha pasión, pero hablan las verdades de Dios con gracia, con amor, con paciencia, predicando a tiempo y fuera de tiempo, instando en la palabra del Señor. Creo que es importante que nosotros tomamos el tiempo, cuidemos lo que nosotros escuchamos en cuanto a porque estamos viviendo en tiempos en que muchos están apostatando de la fe, no porque fueron cristianos y se pierden, no, simplemente porque ha habido personas que fueron sembradas a las orillas, crecen, pero no tienen raíces, o dejan que las riquezas, los placeres de este mundo ahoguen esa palabra que fue sembrada en ellos, o el enemigo viene y roba la palabra que fue sembrada en ellos. Pero nuestro deseo es que esta palabra caiga en tierra fértil y produzca fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Se trata
de desear y amar la palabra de Dios a tal grado, no defender a personas que enseñan herejías. Hay que personas que los defienden con todo, pero no quieren defender la sana doctrina, no quieren defender las verdades bíblicas. Hay temor de defender la verdad. Mira, van a venir cosas más difíciles para nosotros como creyentes. Ya están empezando a encarcelar a predicadores que afirman verdades bíblicas, que lo hacen en amor y en gracia por amor a las almas. Y está sucediendo en varias naciones, sucede en Canadá, sucede en Europa, está sucediendo en partes de Latinoamérica, y esto no va a mejorar, esto va a esparcirse más, y debemos estar listos. Pero eso no debe de remover la esperanza de que nosotros servimos a un Dios soberano, a un Dios maravilloso, quien en su bondad, en su misericordia, en su soberanía nos ha elegido, no porque vio algo bueno en mí. Yo no era merecedor de su gracia, pero sin en cambio le plació darme su gracia, cual no merecía, darme la salvación que yo no merecía. Y puedo decir con toda certeza que por gracia yo soy salvo. Por el favor inmerecido de Dios he sido alcanzado, por la gracia de Dios, por su bondad, por su amor. No para que yo me gloríe en mí mismo, sino para que yo glorifique a Cristo. Y de eso se trata. Este es el propósito. Por eso es que he escogido ciertos libros. Hice eso con el Evangelio de Juan, lo estoy haciendo con Romanos, y vamos verso por verso tocando los temas en su contexto, hablando la palabra de Dios, exposición expositiva, predicación expositiva, enseñanza expositiva, verso por verso, permitiendo que la palabra de Dios ministre, habla, Dios se revele a nosotros en las Escrituras. Y termino con esto: cuando nosotros leemos la Biblia y leemos las historias y vemos las cosas maravillosas que hay aquí, los protagonistas no son los Davids, los Elías, los Jeremías, los discípulos, Pedro, Pablo. El protagonista principal es Dios. Dios está en el centro. Dios es el enfoque, la redención, el plan de redención a la humanidad es el mensaje central que ha llegado a nuestras vidas por obra maravillosa de redención de nuestro Señor Jesucristo, que fue completado en la cruz. El Antiguo Testamento hablaba del Cristo que vendría, el Mesías que vendría, el hombre sufriente, el hijo del el hombre, el siervo sufriente, que iba a tener que dar su vida. Pero también hablaba de que no iba a quedar en la tumba, que al tercer día resucitaría con poder y gloria, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, orando al favor de todos los santos. A Dios sea toda la gloria. Este tema de la soberanía apenitas vamos iniciando. Esta es una introducción. Disculpen la tardanza que me he alargado, pero espero que esto sea de bendición para sus vidas. Pero sobre todo, dejémonos guiar, tanto ustedes como yo, por Dios, por el Espíritu Santo, a través del estudio, escudriñando, meditando, amando y abrazando estas verdades que están en la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.